Bueno, respecto a lo que habíamos hablado sobre la tensión entre el partido político que había originado el gobierno de Milei, es que él mismo responde a un enfoque institucional. Es un enfoque que podría caracterizarse dentro de la ciencia política como una, una tradición, ¿no?, anglosajona. Hay un autor muy europeo, muy reconocido, que se llama Duverger. Este enfoque del sistema de partidos políticos plantea que, como habíamos dicho anteriormente, el proceso de creación interna responde a dos conceptos. En primer lugar, al disciplinamiento. Tanto el partido de Milei tiene que ver con la, con la llegada de él a la Cámara de Diputados, con quien va a ser su vicepresidenta, Villarruel. Esa creación interna les permite a ellos centralizar en ellos el partido libertario. Pero, a su vez, tiene una diferencia entre lo que es la creación interna originaria y la creación externa que viene a ser el momento en que él le da la espalda al Congreso. Vamos a explicarlo. Una vez que ellos salen del núcleo parlamentario, en este caso, intentan disciplinar, y para esto tienen que transformarse en un partido externo. ¿Cómo se disciplina? Verticalmente, cohesionando y organizando su partido por medio de una alianza, que es la Alianza Pro. Es decir, gente que no ganó, pero que ellos van sumando a su vez, como Patricia Bullrich, Mauricio Macri, sin perder ellos de influencia en su rol de conformación, que fue en el Senado. Pero este enfoque institucional tiene limitaciones, es decir, la limitación es que no tiene en cuenta los clivajes. Como habíamos dicho, en el tercer mes del partido se presenta un problema que tiene que ver con los partidos políticos cuando empiezan a gobernar, que empiezan a tener un enfoque a lo Lipsen y Rockham, que es sociológico o de clivaje. Lipsen y Rockham son dos autores que también toman de ejemplo algunos partidos europeos, pero que nosotros los podemos utilizar básicamente para este análisis, que es corto, digamos. En este clivaje que es interno-externo, pero que tiene que ver más con la centralización del poder en Buenos Aires y las provincias que se encuentran como sometidas federalmente. Entonces se produce esa ruptura que responde a un paradigma más genético, es decir, que esos clivajes van a llevar a una crisis. Digamos que la Argentina tiene un problema básico, que es que el 90% de su población vive en las grandes ciudades. Y las grandes ciudades son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y podemos considerar alguna otra ciudad que supere los 800.000 o el millón de personas. Es decir, el centro de la pampa húmeda. El problema es que esas provincias consideran periféricas a las demás provincias, especialmente a las del norte. Pero no se tiene en cuenta que hay enclaves energéticos
en este caso, los enclaves energéticos en la Argentina, se sitúan en el sur. Y estas son las provincias a las cuales estamos ahora nombrando y que van a luchar en pos de romper esa tensión entre provincias y nación. ¿Sí? Bien. O sea, el clivaje centro versus el clivaje periferia consiste en una serie de conflictos que se van generando, no solamente culturalmente, porque no es el problema económico, es un problema cultural. Como las grandes poblaciones viven en los centros urbanos, desconocen que la energía, en este caso el petróleo, la electricidad, viene del 90% de la Patagonia. Muchas veces uno piensa que la luz, el gas y el agua son cuestiones naturalizadas, que son propias del Estado, pero olvidan que hay provincias, en este caso, que son las que se ven afectadas en el proceso de coparticipación, que es decir, que después de la reforma de 1994 las provincias se hacen cargo de los gastos públicos de sus provincias a partir de la descentralización que realiza en la modificación de la Constitución Nacional de 1994. Pero esto lo que hace es que la provincia carezca de fondos y se los tiene que pedir al Estado. Entonces, el petróleo que se genera en Tierra del Fuego, en Chubut, Santa Cruz, Neuquén, que es el 90%, Río Negro, se ve afectado. ¿Por qué? Porque las provincias necesitan dinero para pagarle el sueldo a los empleados públicos, entre ellos la educación, la salud, y se ven afectados en su gobernabilidad, por lo cual choca estos clivajes y generan conflictos. Básicamente ese es el segundo enfoque que yo quería nombrar, ¿sí? Es decir, en esta segunda parte, el análisis del origen de la historia del partido de Milei se va a ver afectado por este clivaje.